Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un problema clásico de electromagnetismo, que es el campo magnético producido por un cable. A través de este cable va a circular una cierta corriente I y va a ocupar un lugar en el espacio. Entonces tengo un sistema de referencia X y Y. En este caso voy a definir los límites de mi cable a través de dos ángulos, que va a ser el ángulo alfa 2 y el ángulo alfa 1. Y para simplificar el problema voy a considerar que mi punto de observación se encuentra en el origen. Vamos a partir del concepto que vimos en el video anterior, que es la ley de Biot-Savart, que me dice que el campo magnético va a ser igual a mu0, que es la permeabilidad magnética, multiplicado por la corriente que conduce el cable, dividido entre 4pi. Y esto lo vamos a multiplicar por la diferencial de línea, producto cruz, un vector unitario, que va a ser vector unitario R, que va a ser la distancia entre el punto que yo estoy analizando a través de mi diferencial de línea a mi punto de observación. Es decir, yo voy a definir un vector unitario en esta dirección. De tal forma que este producto cruz yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Debido a que R es un vector unitario, yo lo puedo escribir de manera escalar de la siguiente forma, como de L seno de alfa. En este caso en particular, vean que mi diferencial de L va a ser paralelo al eje X, por lo que la diferencial de L va a ser igual a mi diferencial de X. Ahora bien, vamos a analizar la geometría del problema, para lo cual voy a definir el siguiente ángulo. Voy a llamar a este ángulo que estoy dibujando. Va a ser igual a pi, que pi está en este caso en radianes, sería 180 grados, menos alfa. Lo voy a considerar de manera genérica para que pueda ser para cualquier punto a lo largo del cable. Entonces voy a definir la siguiente función, que va a ser la función tangente de pi menos alfa. La tangente de este ángulo la podemos definir como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto es A y el cateto adyacente sería la coordenada X. Yo le puedo sacar el inverso en ambos lados de la ecuación. Entonces la tangente se convertiría simplemente en una cotangente de pi menos alfa. Esto sería igual a X dividido entre A. Por simetría de la función, yo puedo decir lo siguiente, que X entre A va a ser igual a menos la cotangente de alfa. Es decir, este pi menos alfa yo lo puedo reescribir simplemente como alfa con un signo negativo. Les recomiendo vayan a sus tablas de trigonometría y vean la forma que tiene esta función y se convenzan de que pi menos alfa va a ser igual a menos cotangente de alfa. Vamos a definir ahora un ángulo más. Vamos a definir el ángulo seno de pi menos alfa. En este caso, el seno va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto va a ser A y la hipotenusa sería R, que es la distancia desde mi punto en el cable que estoy analizando hasta mi punto de observación. Una vez más, yo voy a sacar el inverso en ambos lados de mi ecuación. Mi seno se va a convertir en una cosecante de pi menos alfa y del lado derecho yo tendría R entre A. Una vez más yo puedo analizar la simetría de la función y puedo llegar a que R entre A, que habíamos definido como la cosecante de pi menos alfa, va a ser simplemente la cosecante de alfa.
Voy a llamar a esta mi ecuación número 1 y esta mi ecuación número 2. Voy a despejar x de mi ecuación número 1 y tendría que x va a ser igual a menos a cotangente de alfa. Y si yo la derivo, voy a obtener que la diferencial de x con respecto a mi diferencial de alfa va a ser igual a cosecante cuadrado de alfa. Aquí les recomiendo hagan una pequeña pausa en el video y verifiquen en las tablas de derivadas de las funciones trigonométricas que lo que acabo de escribir es correcto. Por otra parte, de la ecuación 2 yo voy a despejar r y voy a tener el siguiente resultado. Voy a tener que r va a ser igual a por la cosecante de alfa. De esta ecuación yo puedo despejar mi diferencial de x y obtener que mi diferencial de x va a ser igual a cosecante cuadrado de alfa por mi diferencial de alfa. Vean que esta diferencial de x yo la voy a utilizar aquí para poder resolver la siguiente integral. Voy a integrar mi ley de Biot-Savart, que me dice que b va a ser igual a mu por i dividido entre 4pi por la integral. Voy a sustituir mi producto cruz, va a ser de L seno de alfa entre R. Pero en este caso yo considero que dl es igual a dx, es decir, que mu 0 por i entre 4pi por dx seno de alfa dividido entre r. Voy a hacer estas sustituciones y voy a resolver la integral. Entonces yo voy a sustituir eso en mi ley de Biot-Savart de la siguiente manera. Voy a tener que mu 0 por i entre 4pi por la integral. Habíamos llegado a que iba a ser igual a cosecante cuadrada de alfa. Esto lo tengo que multiplicar por el seno de alfa. Y finalmente multiplicarlo por mi diferencial de alfa. Vamos a hacer un cambio en la variable de integración. Va a pasar a ser una integral con respecto a x a una integral con respecto a alfa. Y r yo la tendría que elevar al cuadrado. Entonces tendría que a cuadrada cosecante cuadrado de alfa. Vean que elevado al cuadrado r lo obtengo a partir de esta ecuación. Entonces yo tendría que elevar al cuadrado y cosecante de alfa al cuadrado para obtener el denominador. Y vean que podemos eliminar la cosecante cuadrada de alfa. Este alfa se eliminaría con el cuadrado. Y mi integral se simplificaría de la siguiente manera. Tendría mu 0 por i entre 4pi por mi integral. Yo la tendría que hacer desde alfa 1 hasta alfa 2, que son los límites de mi cable. Yo voy a sacar a, que es la distancia del eje x a mi cable. Por ser una constante, yo lo puedo sacar de mi integral. Y mi integral me quedaría simplemente como seno de alfa diferencial de alfa, la cual es una integral muy fácil de realizar, que sería simplemente mu 0 por i por 4pi a. La integral del seno es el menos coseno de alfa desde alfa 1 hasta alfa 2. De tal manera que B, o el módulo de mi campo magnético en el punto de observación, sería igual a menos, voy a poner un paréntesis aquí para que no parezca que estoy restando, menos mu 0 por i dividido entre 4pi a
de coseno de alfa 2 menos el coseno de alfa 1. Veamos un caso en particular para un punto muy cercano al conductor. Imaginemos que este es mi conductor, este es mi punto de observación, lo voy a poner en el centro. En este caso voy a suponer que está en el centro y voy a trazar mis ángulos alfa 1 y mi ángulo alfa 2. En este caso vamos a notar que el ángulo alfa 1 va a tender a 0 y mi ángulo alfa 2 va a tender a 180 grados, es decir, va a tender a pi. Y sabemos que el límite cuando alfa 1 tiende a 0 del coseno de alfa 1 va a ser igual a 1, mientras que para alfa 2 el límite cuando alfa 2 tiende a 0 del coseno de alfa 2 va a ser igual a menos 1. Es decir, tendría que sustituir un 1 aquí y un menos 1, que con el signo negativo se convertiría en un 1 positivo, y yo obtendría que el campo magnético en el punto de observación para un punto muy cercano al conductor va a ser igual a menos mu 0 por i entre 4pi a que multiplica a 2. Obviamente este se puede simplificar con este 4 que se va a convertir en un 2 y finalmente voy a tener que el campo magnético para un punto muy cercano a un conductor va a ser igual a menos mu 0 por i dividido entre 2 pi a. Veamos ahora un ejemplo numérico. En este caso vean que hemos invertido la dirección de la corriente con respecto a cómo lo habíamos definido en la primera sección. Y vamos a calcular cuál sería el campo magnético en este punto de observación que va a estar localizado a 1 metro del extremo izquierdo, es decir, la longitud total del cable es de 3 metros. Y vamos a estar separados a 35 centímetros o 0.35 metros. Entonces vamos a calcular el campo magnético. En este caso voy a calcular el módulo y en un momento vamos a definir cuál sería la dirección. Va a ser igual a mu 0, que es la probabilidad magnética, que sabemos que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 henries por metro, que va a multiplicar a mi corriente, que son 10 amperes, y esto lo voy a dividir por 4pi por a, en este caso a es 0.35 metros, obviamente este 4pi se va a eliminar, y yo lo tendría que multiplicar por mi coseno de alfa 1 menos alfa 2. Mi coseno de alfa 1 yo lo puedo calcular de la siguiente manera, como el cateto adyacente, en este caso serían 2 metros. Noten que mi dibujo no está a escala, dividido por mi hipotenusa, que sería la raíz de 2 metros al cuadrado más 0.35 metros al cuadrado. Esto lo voy a sumar de la siguiente manera. Entonces tendría, en este caso, alfa 2 sería 1, que es 1 metro, dividido entre la raíz de 1 metro al cuadrado, que va a ser 1, más 0.35 metros al cuadrado. Vean que he cambiado el signo porque alfa 2 es mayor a 90 grados, pues tengo un signo positivo. Y si yo realizo estas operaciones, voy a llegar que esta parte externa va a ser igual a 2.857 por 10 a la menos 6,
que multiplica a 0.985, vean que es cercano a 1, más 0.944. Y esto, si revisan las operaciones, les invito a que hagan una pausa en el video y se convenzan de que el resultado es correcto. Va a ser igual a 5.5 por 10 a la menos 6 Tesla o microteslas. Por favor, procuren siempre escribir todos sus resultados con notación ingenieril. Entonces el módulo del campo magnético en ese punto va a ser igual a 5.5 microteslas. Ahora bien, vamos a definir cuál sería la dirección. Hay que utilizar la regla de la mano derecha. Entonces tienen que poner su pulgar apuntando en la dirección que apunta la corriente. Entonces, si su pulgar apunta en esa dirección, van a ver que sus 4 dedos restantes, cuando los colocan en esa posición, van a apuntar hacia afuera de la pantalla, es decir, en la dirección Y, por lo que mi campo magnético, si yo quisiera conocer cuál es la dirección, va a ser igual a 5.5 microteslas por I. Si nosotros utilizamos la aproximación que definimos hace un momento, en el que sustituimos la suma de cosenos por un número 2, obtendríamos de manera aproximada el siguiente resultado, que va a ser muy cercano, sería igual a 5.7 microteslas por I. Es todo por este video. En el próximo video vas a ver qué pasa si ponemos 4 segmentos de cable de manera consecutiva formando un cuadrado.